Hola a todos, esta es la parte 2 de la unidad 2 de la clase Ciclo de Vida 2021-1, en la cual hablaré del modo de pensar que usamos para uh, entendernos, entender nuestras acciones y las de los demás. Algo que yo llamo, es una expresión que inventé para la clase, um, llamo la teoría de las acciones y que realmente es una parte de lo que en la literatura de investigación, de desarrollo cognitivo, es conocido como teoría de la mente. La teoría de la mente es algo muy estudiado sobre lo cual se ha dicho mucho, 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 y yo hoy en esta exposición me estoy enfocando solamente en una parte, un fragmento de la teoría de la mente que llamó la teoría de las acciones. ¿Qué quiero decir por teoría de las acciones? Pues son las ideas que usamos para entender las causas de nuestras acciones y de las acciones de los demás. Y son ideas centrales en nuestra forma de entender qué es una persona. Entonces, ¿qué es una persona para nosotros? En vez de pues, decirlo así, prefiero como presentarles un ejemplo de una persona en la vida cotidiana y que reflexionemos juntos acerca de qué interpretamos, qué sentimos, qué vivimos cuando vemos una persona interactuando con su entorno. Entonces, aquí está. I was tired from working all day in the kitchen, and all I wanted to do was just go sit on the couch, but I decided to motivate myself by doing Entonces, no podría ser más inocuo, más sencillo como escena, pero sí como uh, cavamos un poco en nuestra, si reflexionamos un poco sobre nuestra manera de interpretar, de ver esa mujer, revela algo importante de lo que es una persona para nosotros. Perdóname, ok. Entonces, ¿qué vieron? Obviamente, la primera respuesta que nos viene en mente es como, incluso como, ¿por qué nos estás enseñando esto? ¿Qué tiene que ver con psicología? Es una mujer limpiando su cocina. ¿Qué nos dice eso de que es una persona? ¿Por qué nos enseñas esto? Pues quiero que juntos como hagamos un poco de arqueología de lo que hay detrás de lo que estamos viendo, y lo que podemos sacar es algo que vemos en todas las personas, que tenemos cuando vemos a la mujer recogiendo cosas, tenemos la experiencia de una persona que es movida por una voluntad interna que actúa a propósito para realizar objetivos. En parte, insisto, en parte, para nosotros una persona es eso, alguien con voluntad que actúa a propósito para realizar objetivos, sus objetivos. Eso es una parte fundamental de cómo nos entendamos a nosotros mismos y a los demás. Ahora les quiero mostrar que no aplicamos lo que les quiero mostrar es que esto es un modo de pensar. Y la manera en que lo quiero intentar de hacerlo es mostrarlos que no siempre interpretamos
los movimientos y interacciones entre cosas en movimiento con otros objetos que no siempre les interpretamos de esta manera. No siempre vemos un agente, un actor con voluntad que actúa a propósito para realizar objetivos. Tenemos el problema de los anuncios de YouTube, por el cual me disculpo. Ok, ya puedo saltar. Quiero regresar aquí más o menos. Ok. Vemos aquí una especie de... Hay un cierto objeto que manipula a otros objetos. Pero nuestra experiencia aquí es muy diferente de la experiencia de la mujer, aunque hay cosas en común, ¿no? La mujer manipular, dentro de lo que manipulaba, pues eran vasos, cosas que se parecen a botellas, pero nuestra experiencia es totalmente diferente en este caso. En este caso, lo que vemos son máquinas sin voluntad propia que hacen meros movimientos mecánicos sin intención, sin pensar, sin objetivos, ¿no? Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que ver movimientos en términos de intenciones y objetivos es algo que reservamos para entidades que tienen características únicas, como las personas. No es algo trivial de que veamos a las personas así, porque no vemos el mundo entero así. Ok. Cuando vemos personas, por ejemplo, cuando me están viendo a mí ahora, tal vez tienen la sensación de prácticamente ver mi voluntad interior, mis intenciones, o ver que no soy movido por, actúo a propósito, voluntariamente, intencionalmente, ¿no? Es como si no pudieran ver esto, ¿no? Y cuando estábamos viendo la escena de la mujer que limpia su cocina, casi que podíamos ver que quiere limpiar su cocina. Pero pregunta, ahora sí, si queremos hacer la psicología correctamente, hay que usar nuestros términos psicológicos con cuidado. Y ver es un término psicológico. Mi pregunta es, ¿realmente vemos la voluntad y los objetivos de las personas? Y una manera de aclarar lo que significa esta pregunta es, ¿vemos la voluntad, los objetivos de las personas en el mismo sentido que podemos ver su cuerpo y sus movimientos? Hay algunos investigadores que dicen que sí, que casi sí, que creen que mucha de nuestra percepción, hablan de percepción de objetivos, de intenciones, y que eso es mediado por un sistema de neuronas espejo. Unos defensores de esa idea son los investigadores Gallese y Rizzolatti. Pero otros, como aquí está la lista de varios nombres, dicen que no es así, que no percibimos directamente los objetivos y la voluntad de una persona de la misma manera que sí percibimos directamente el cuerpo de una persona. Según los últimos, para
ver, ahora vemos, pero no más entre comillas. Lo que significa ver realmente es entender. Es usar una forma de razonamiento, no es una forma de percepción, es una forma de razonamiento conceptual, conocido como teoría de la mente. Y este último marco, el marco de la teoría de la mente, es el que voy a usar en esta presentación. No porque los investigadores que están trabajando con la idea de neuronas espejo no tengan cosas importantes que contribuir, pero más bien porque no puedo hablar de todo, no les quiero complicar la vida y la parte de teoría de la mente es la que mejor entiendo. Entonces es la que quiero compartir con ustedes. Y como lo anuncié al inicio, de hecho ni siquiera voy a hablar de toda la teoría de la mente, pero solamente una parte de ella, que voy a llamar la teoría de la acción. Y entonces eso, ya. Ok, ¿qué queremos decir por teoría? Pues es una idea algo vaga, no tan bien definida, que podemos resumir así, a grandes rasgos. Que es una teoría es algo mental, ¿no? Se nos olvida esto, pero es algo fundamentalmente mental, en el sentido de que es un conjunto de ideas, creencias, conocimientos, observaciones, ¿no? Recuerdos, que nos sirven para explicar y predecir lo que percibimos. Esto de explicar y predecir lo que percibimos es un elemento fundamental de lo que es una teoría, de lo a qué sirve, cuál es su función mental. Y otra parte muy importante de que caracteriza, que distingue una teoría de otras estructuras mentales, de otros conceptos e ideas, es que las teorías explican y predicen por medio de conceptos especiales, particulares, que son especiales en el... lo que les hace especial es lo a que se refieren. Se refieren a entidades que causan lo que podemos percibir, directamente, pero que ellas mismas, esas entidades que nos permiten explicar lo que podemos percibir directamente, esas entidades no se pueden percibir directamente. Entonces, mejor les doy... ahora se me saltó. Mejor les doy un ejemplo con el magnetismo, que me parece un ejemplo fantástico para ilustrar lo que acabo de decir, y luego vamos a ver cómo la teoría de la acción tiene las mismas características que nuestra teoría intuitiva, es decir, nuestra teoría no científica, la teoría común del magnetismo. Porque otra vez vamos a observar un evento. Muy sencillo. El evento es simplemente esto. Y la pregunta es, ¿qué está sucediendo y por qué? Y para explicar algo tan sencillo como lo que hemos visto, usamos conceptos teóricos. Usamos una teoría del magnetismo. Nuestra teoría del magnetismo más o menos va así. Los objetos que acabamos de observar, los objetos rojos y blancos, son imanes. Y los imanes tienen una característica particular,
tienen algo que no se puede observar directamente, a saber, campos magnéticos. Y en este caso, los campos magnéticos son la causa del movimiento los campos magnéticos pueden causar el movimiento de ciertos objetos. ¿Okay? Los campos magnéticos interactúan entre ellos. Eso es, a muy grandes rasgos, nuestra teoría del magnetismo. Es un poquito más específica, la teoría intuitiva. No estoy hablando de la teoría científica. La teoría que manejamos en el día a día. Eso es lo que me refiero. Ok. Entonces, aquí podemos ver que el concepto de campo magnético es un concepto teórico por excelencia. ¿Por qué? Porque se refiere a algo que no podemos observar directamente, pero a pesar de que se refiriera a algo que no podemos observar, nos permite explicar algo que sí podemos observar, a saber, la conducta de ciertos objetos. Por ejemplo, ¿no? El concepto de campo magnético nos permite explicar por qué uno de los imanes empuja al otro. Los dos polos, digamos, los dos polos negativos de los campos magnéticos de las varitas que vimos están alineados y por eso uno repela al otro. Pero aquí lo que es fundamental para explicar lo que vemos estamos haciendo dos cosas, ¿no? Estamos explicando algo que vemos en términos de algo que no podemos ver, que es un postulado teórico que nos ayuda a entender nuestro mundo. En este caso, el postulado teórico es el campo magnético. ¿Ok? Entonces, ahora les quiero mostrar que nuestra forma de entender las acciones de los demás se puede comparar a una teoría. Ok, entonces, según cómo es nuestra teoría de lo que llamo nuestra teoría de la acción. Pues, en el video de la cocina, por ejemplo, una de las cosas que observamos es una persona. Y las personas tienen varias características que no se pueden observar directamente. Unas de esas características, perdón por el error aquí, unas de ellas es que actúan a propósito para realizar objetivos. O sea, que esto de la voluntad, del a propósito, de la intención, de actuar intencionalmente para realizar un objetivo, el intencional y el objetivo no es algo que vemos directamente. Más bien, los objetivos de las personas, sus intenciones, son estados mentales y que son una de las causas de la conducta de las personas. Entonces, aquí tenemos verdaderos conceptos teóricos, que son los conceptos de intención, voluntad y objetivo. ¿Por qué son conceptos teóricos? Por la misma razón que el concepto de campo magnético. Primero, se refieren a algo que no se puede observar directamente, ¿no? Eso es muy importante que lo integren, que lo asimilen. No ven los objetivos, ni la voluntad, ni las intenciones de las personas. Lo que vemos realmente con nuestros ojos directamente es su cuerpo, son sus movimientos en el espacio. El hecho de que tengan objetivos, voluntad, intenciones, es algo que les atribuimos, que creemos que sucede adentro de ellos en su vida mental. No, y que tiene efectos observables en su conducta, eso sí. Pero en sí, la intención y los objetivos no se pueden ver con los ojos. Y entonces, primera característica de los conceptos de objetivo y voluntad es que no se pueden observar directamente. Segunda característica es que nos sirven para explicar, para entender mejor nuestro mundo, en este caso,
la conducta de las personas. Entonces, en el ejemplo del video de la cocina, simplemente pensar que la mujer quiere limpiar su cocina nos permite entender todas las acciones que está haciendo. ¿Por qué guarda, ¿por qué guarda los frascos? ¿Por qué recoja los platos en la mesa? Etcétera. Todo esto tiene la misma respuesta. Porque quiere limpiar su cocina, quiere limpiar y también el comedor. ¿Okay? Eso explica todos los gestos, todos los microgestos que hace son explicados, son causados por su voluntad, su objetivo de limpiar su cocina y su comedor. Okay. Ahora tenemos un problema, ¿no? Si las intenciones no se pueden percibir directamente, ¿cómo hacemos para saber cuáles son los objetivos de una persona? Ok, así va, eso es la idea, ¿no? Como les digo, esto es una idea, es una manera de pensar las cosas. Y vamos a ver cómo podemos trabajar con esa idea para entender cómo pensamos y entender el desarrollo de nuestro pensamiento. Okay. Pero es una hipótesis, fundamentalmente. Ok. Entonces, parte de la hipótesis de la teoría de la acción es que, según estos pensamientos, estas ideas que tenemos ideas en nuestras creencias, en nuestra cabeza, según las cuales, para actuar, primero tenemos objetivos y luego actuamos a propósito para realizarlos. Eso es una versión simplificada. Y, ok, ahora, ¿cómo sabemos cuál es el objetivo de otra persona? O incluso tal vez los nuestros, en ciertos casos. Hacemos el camino al revés. Eso es la respuesta. ¿Qué significa hacer el camino al revés? Significa que empezamos con lo que podemos ver realmente directamente con nuestros ojos, a saber, la conducta de la persona, sus movimientos en el espacio, sus interacciones con objetos, con otras personas, etc. ¿Okay? Eso sí lo podemos ver con nuestros ojos. Y luego postulamos, suponemos, a la científica, ¿no? Postulamos un objetivo. Por ejemplo, decimos, creo que esta persona, su objetivo es limpiar la cocina. Y luego usamos, usando lo que sabemos de las personas y del contexto en el que se encuentran, verificamos, otra vez como un científico, verificamos si el objetivo nos da una buena explicación de la conducta de la persona. Por ejemplo, si la mujer en el video tuviera el objetivo de limpiar su cocina y su comedor, tendría mucho sentido que haga lo que está haciendo. Entonces, concluimos profesionalmente que lo que quiere, que su objetivo es limpiar su cocina. Pueden ver aquí cómo el proceso es prácticamente idéntico a lo que imaginamos, a lo que nos imaginamos de cómo funciona el razonamiento científico. Entonces, no es por nada que se dice que tenemos que nuestra manera de interpretar nuestras acciones y las de los demás es mediante una teoría de la acción, una teoría. Pero obviamente quiero recalcar que no siempre hay que razonar así, ¿no? En casos familiares podemos identificar los objetivos de las personas enseguida. Si vemos, por ejemplo, en el caso de la mujer, no hicimos todo este razonamiento. Sabemos que cuando una persona se porta así en la cocina, recoge platos, etc., es que quiere limpiar su cocina. No tenemos que hacer un razonamiento, imaginarnos que pues, supongamos que quiere limpiar su cocina y luego observamos lo que está haciendo y vemos si nuestra hipótesis explica bien lo que está haciendo. Pues no es lo que hicimos.
¿Por qué es así? Pues una explicación posible es que es una situación familiar. Lo vemos, no, tal vez unas veces inicialmente, cuando sabíamos muy poco del mundo, digamos cuando teníamos 1 año, 2 años, uh, uh, tuvimos que hacer ese razonamiento para entender que el objetivo en este tipo de este tipo de conducta, interacción con objetos, el objetivo es limpiar. Pero una vez que lo hemos visto algunas veces, pues ya sabemos que cuando vemos una persona que se porta así, sabemos que su objetivo es limpiar la cocina. Pero lo importante es que lo que nunca desaparece es ese modo de interpretar a la persona, que lo que vemos es una persona. Vemos a alguien que actúa a propósito. Entonces, aunque no tenemos que hacer todo este razonamiento para saber cuál es su objetivo, seguimos usando la teoría de la acción para, sin darnos cuenta, um, uh, está como en el background, ¿no? Detrás de nuestro pensamiento y percepción está esa interpretación de la persona como un actor que actúa a propósito para realizar objetivos. Eso es una interpretación de la escena. Otros ejemplos, ¿no?, en los cuales no hay que hacer todo el razonamiento científico para adivinar cuál es el objetivo de una persona son cosas como agarrar una pluma, o si vemos una persona subirse al metro o abrir una puerta, pues si vemos una persona que se sube al metro, sabemos que quiere andar en metro y se va a algún lugar. No tenemos que hacer mucho razonamiento para saber eso. Igual, si vemos a alguien abrir una puerta, pues en general sabemos que lo que quiere es ir del otro lado, por lo menos, ¿no? Y si es la puerta de una casa, quiere entrar a la casa; si es la puerta de un salón, quiere entrar al salón, etc. No hay que razonar a cada vez, ¿no? Tal vez haya que hacerlo las primeras veces que observamos o eventos así, son un poquito misteriosos, ¿no? Cuando para un niño que no sabe nada del mundo, que no más tiene una teoría de la acción para interpretar el mundo, pues tiene que ir aprendiendo, ok, cuando la persona abre la puerta es que quiere entrar a la casa, etcétera, etcétera. Pero una vez que es aprendido, lo podemos almacenar en memoria y vemos, ¿no?, acciones similares, ya sabemos qué quiere la persona, ¿no? Pero lado opuesto, el otro lado de la moneda, es que entonces en ciertos casos podemos identificar enseguida cuáles son los objetivos de las personas. El otro lado de la moneda es que hay casos en los cuales nos equivocamos, porque no podemos percibir los objetivos directamente, y a veces una misma acción se puede explicar de muchas maneras. Les voy a dar un ejemplo clasiquísimo de esto. Una persona le dice a su pareja: ¿por qué no contestaste mis WhatsApp? ¿Quieres vengarte de mí porque estuve de mal humor en la mañana o qué? Y la pareja contesta: no, mi amor, estaba manejando. Entonces, no, la cuestión es, aquí la persona 1 está interpretando la ausencia de acción. A veces no actuar es una forma de actuar. No contestar un WhatsApp puede ser una forma de actuar. La persona 1 formula la hipótesis de por qué su pareja no contestó los WhatsApp, y su hipótesis es que quiere vengarse porque esa persona estuvo de mal humor. Pero se equivoca, como sucede todo el tiempo. No más, la pareja no contestó los WhatsApp porque estaba manejando. No contestó. No dejó los WhatsApp sin contestar porque no quería contestarlos, pero más bien porque no podía contestarlos. Vamos a ver que esa es una distinción que hacemos, que es una de las sutilezas
de la teoría de la acción. En eso entramos justamente las sutilezas de la teoría de la acción. No, ahora entrando en un grano más fino de distinciones que hacemos en nuestra interpretación de la gente, y también de ciertos contextos más complicados en los cuales logramos interpretar por qué la gente hace lo que hace. Primer ejemplo sorprendente es que, ok, empecé esta presentación haciendo el contraste entre la mujer que limpia los trastes y la fábrica de Coca-Cola. Que vimos que en los dos casos nuestra experiencia es totalmente diferente. Pero hay ciertos casos en los cuales aplicamos nuestra teoría de la acción a formas no humanas. No, un caso otra vez clásico es la maldita impresora. El día en que nos quedan 2 minutos para imprimir el trabajo final para una clase y que ya tiene que salir, nuestra impresora siempre funciona bien. Pero el día que te tiene que funcionar y ya enseguida sin problemas, ¡boom! ¿No? Se atora el papel y etcétera. Entonces pensamos, ay, la maldita impresora no quiere colaborar con nosotros. Es una forma, pues sí, de explicar lo que está sucediendo. Entonces, la teoría de la acción pues, la usamos, no es, aunque sabemos que es una especie de metáfora, la usamos, la aplicamos a objetos que no son humanos. Pero hay casos más fuertes aún que la impresora, que les quiero presentar aquí. Es un ejemplo, una especie de animación que inventaron los investigadores Haider y Simmel en 1944, justamente para investigar cómo funciona nuestra teoría de la acción y para ver cuáles características tienen que tener, cuáles son características suficientes. ¿Cómo decir? Que sí se puede, si queremos que una persona vea un objeto no humano como una especie de persona, ¿qué tienen que hacer esos objetos para que las personas los vean así? Eso querían investigar Haider y Simmel. Y por eso hicieron la animación que les voy a presentar. Entonces, vamos a ver la animación y quiero que vayan pensando en, según ustedes, ¿cuál es qué dirían si se les pregunta qué está sucediendo? ¿Qué es lo que les ocurre naturalmente? ¿No? ¿Cuál es la especie de relato natural que les ocurre para, pues, narrar, describir lo que está sucediendo?
Ok, entonces esta animación está llena de vida, ¿no? Igual que casi más que la mujer que recoge platos, ¿no? Y es muy diferente de la fábrica de Coca-Cola. La fábrica de Coca-Cola no tenemos impresión de intenciones, voluntad, nada, pero aquí sí. No, por ejemplo, si les pregunto, si se hacen a sí mismos la pregunta, ¿por qué el triángulo grande rompe la caja al final? Respuesta, porque quería atrapar a estas dos formas geométricas, las quería lastimar algo y no ha cumplido con su objetivo, entonces está enojado, ¿no? O una causa, ¿no? ¿Por qué está? ¿Qué es lo que provoca frustración y enojo? Ah, hay muchas cosas, pero frustración en muchos casos es que no podemos realizar un objetivo que es importante para nosotros. Y pareciera que así interpretamos la acción del triángulo grande al final de la animación. Y podemos ver también al inicio, ¿no? El círculo chiquito como que se va adentro de la caja y cierra la puerta. ¿Por qué hace esto? Porque tiene miedo. Y por supuesto, porque tiene miedo, quiere protegerse del triángulo grande. O quiere hacer algo para que el triángulo grande no lo viera y no pueda lastimarlo, pero también está preocupado por su amiguito, entonces no cierra la puerta por completo, tal vez porque también si se presenta la oportunidad, quiere intervenir. Entonces estoy hablando de quiere. Es una animación y son formas geométricas. Y aún así, ¿no? O a pesar de esto, por la manera en que se mueven y por la manera en que interactúan las formas geométricas, vemos algo como personas. O sea, vemos actores que actúan a propósito para realizar objetivos. Y vemos muchas más cosas que son otros aspectos de la teoría de la mente, como emociones, percepciones, etc. ¿Okay? Pero nosotros nos estamos enfocando en la parte de actuar a propósito, intencionalmente, con objetivos. Y esto en español se resume con el verbo querer y vemos querer muchas veces, querer hacer X, querer hacer Y en esta animación, a pesar de que sea una animación de formas geométricas. Entonces, no aplicamos la teoría de la acción solamente a personas, también a formas que no tienen absolutamente nada que tienen en su morfología, no tienen nada de humano, pero sí tal vez seguramente tienen algo en común con nosotros, ¿no? ¿Y qué podría ser? Oh, les sorprendí con una pregunta, ¿no? Pues una de las cosas es que se mueven por sí mismos. Parecen movidos por una energía interior, una especie de motor interior. No hay nada que les empuja, se mueven como quieran. Eso para nosotros es una especie de pista muy fuerte de que esto es un objeto que actúa a propósito. Si se mueve por sí mismo, vamos a ver ejemplos incluso en bebés. Ya les estoy vendiendo el final, perdón por el spoiler, pero incluso bebés, si ven cosas que se mueven por sí mismas, no tienen que ser humanos para que los bebés piensen que las cosas están actuando a propósito. Más bien, con que las cosas se muevan por sí mismas, provoca esta impresión. Otra pista que hay en el video es la interacción. Los objetos interactúan entre ellos, ¿no? Uno hace algo, el otro responde, y el otro hace algo y el primero responde, ¿no? Hay, ¿cómo decir? Acción-reacción, pero a distancia. Eso es muy importante.
dos bolas de billar, pues hay, ¿no?, acción-reacción. No vamos a entrar en la física, pero aquí hay acción-reacción a distancia de objetos que se mueven por sí mismos. Eso es lo que cree toda la narrativa en gran parte lo que cree la narrativa de la animación de Heider y Zimmer. Pero mi punto aquí es simplemente mostrarles que una mera animación hecha con formas geométricas nos puede provocar la impresión muy fuerte que vemos actores que actúan a propósito para realizar objetivos. Okay. Otra distinción que hacemos, que es fundamental, es la distinción entre acciones que son intencionales, a propósito, versus acciones que son accidentales, sin querer. Y esto es muy importante para nuestros juicios morales, ¿no? Incluso en la ley. Si tengo la mala fortuna terrible de matar o lastimar a una persona, un peatón, con mi coche, pero no, es que el peatón se puso a correr en medio de la calle y yo no pude hacer nada para, no, aplique los frenos, pero no pude frenar a tiempo y ¡pax! Choco con la persona y la lastimo gravemente. Obviamente no la lastimé con mi coche a propósito. Pero contrasten esto con el caso de esos casos que de los cuales hemos escuchado, de terroristas, de personas que quieren, quién sabe qué está pasando en su cabeza, pero que, como en Londres, personas que se metieron con su coche en la banqueta para perseguir personas y chocar con ellas y matarlas. Pues, ¿quién va a recibir el castigo el más fuerte por la justicia? Obviamente la segunda. Entonces, esta distinción entre actuar a propósito y que nuestras acciones tengan un efecto, pero que no era un efecto que queríamos, que fue sin querer, esta distinción es una distinción fundamental para nuestro sistema legal. ¿Okay? Y ahora les quiero mostrar otros ejemplos, porque esto del accidente es muy interesante. Les voy a explicar después por qué, desde una perspectiva cognitiva, esa distinción es muy interesante. Anuncio. Les puse el anuncio sin querer. Y no lo puedo saltar. Ok. Ok. Eso es, no, todas las acciones. La pregunta es, ¿las personas querían hacer esto? ¿Lo hicieron a propósito? ¿Y qué querían hacer realmente? ¿Ese hombre quería hacer eso? No, el chico ahí quería tirar a su amiga. Ok, este hombre quiere tirar el árbol en su casa. Ese joven quería romper su cesta de básquetbol, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero, y la pregunta es, ok, por ejemplo, con este chico, ¿no? El chico que se cae. ¿Qué quería hacer? Entonces, eso es la parte interesante de los accidentes. En su conducta, distinguimos, es aquí, es en el caso de los accidentes que vemos lo más claramente, que hacemos una distinción entre la conducta y las intenciones.
Porque la conducta que vemos es que no tira la pelota al lado del cesto, no entra al cesto y se resbala y cae. Eso es lo que observamos directamente. Pero ¿qué objetivo le atribuimos al niño? ¿Le atribuimos el objetivo de hacer esto? No. Porque con lo que sabemos de las personas, eso es una parte importante de la teoría de la teoría de la acción. Es que para saber cuáles son los objetivos de las personas, usamos muchos de conocimientos que tenemos acerca de las personas. Por ejemplo, en este caso, que las personas no se quieran lastimar a propósito. ¿No? Si una persona se quiere lastimar a propósito, consideraríamos que es una persona que necesita ayuda, ¿no? Y la otra parte interesante, entonces, regresando al punto que quiero hacer, es distinguimos entre el objetivo del niño, que era, ¿no?, usar la mesita para hacer una especie de dunk, ¿no?, saltar muy alto y ir a meter la pelota en el cesto, ¡pax!, como Michael Jordan, ¿no? Esto era su objetivo. Pero eso no es lo que vemos, ¿no? Entonces, estos ejemplos ilustran muy claramente cómo el proceso de atribuir objetivos no siempre está basado en lo que vemos. De hecho, en ciertos casos, lo que vemos y el objetivo que atribuimos no corresponden. Son diferentes. ¿Okay? Entonces, no puede ser que debe de haber casos en los cuales no atribuimos objetivos con base en lo que percibimos directamente, porque lo que percibimos directamente está en conflicto con el objetivo que atribuimos, y todos los accidentes son así. Por eso cognitivamente son tan interesantes. Nos muestran algo, nos sugieren algo acerca de cómo atribuimos objetivos. O sea que no vemos que muestran muy claramente que no percibimos los objetivos de las personas directamente, más bien usamos una especie de reflexión científica, tal vez, no, metafóricamente, ¿no? Usamos una reflexión que se parece en ciertos rasgos a una reflexión científica para atribuir el objetivo a una persona, ¿no? Eso refuerza que hay un proceso aquí de razonamiento conceptual, ¿no?, para ponerlo de manera sencilla y menos exagerada, ¿no? Eso nos muestran los accidentes. Ok. Otra distinción muy importante que vimos, por ejemplo, en el caso del Watts y la pareja, es distinción entre no querer y no poder. Y aquí voy a usar una escena muy famosa de la serie Friends, el sitcom Friends, que involucra el sillón o el sofá nuevo de Ross. Y porque, como es bien graciosa la escena, la voy a poner toda. Anuncio. I brought reinforcements. Oh, great. What, you brought Joey? Well, I brought the next best thing. Chandler? You brought Chandler? The next best thing would be Monica. You know, I would be offended, but Monica is freakishly strong. Look, I drew a sketch of how we're going to do it, okay? Rach, that's you. That's the couch. Ooh, what's that? Oh, that's me. Wow.
certainly think a lot of yourself. No, that's my arm. Oh, I see. I thought you just really, really liked your new couch. You know, just follow my lead. Okay. Come on, Joe. Ok, discúlpenme la interrupción. All right, okay. Aquí la pregunta es, ¿por qué no llevan, van a ver, no llevan el sofá hasta el departamento de Ross? La cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué no quieren? Y va a ser muy obvio que, pues, no es eso. Siempre no quiero hacer esto. Here we go. All right, ready? Yeah. Turn. Okay. Turn. Turn. I don't think we can turn anymore. I just don't think it's gonna fit. Oh yeah, well, come on, up. Yes. Here we go. Pivot. 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 Shut up! Shut up! Shut up! Okay, I don't think it's gonna pivot anymore. You think? All right, let's bring it back down and try again. Okay. Oh. Okay, yeah, I think it's really stuck now. Can't believe that didn't work. I know, me neither. I mean, you had a sketch. Oh, you know what? What did you mean when you said pivot? I'd like to return this couch. I'm not satisfied with it. You want to return this couch? It's cut in half. That's what I'm telling you. Did you cut this couch in half? This couch is cut in half. I would like to exchange it for one that is not cut in half. You're telling me this couch was delivered to you like this? Look, I'm a reasonable man. I will accept store credit. I'll give you store credit in the amount of $4. I will take it. Ok. Entonces, obviamente hay cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, lo dejé porque es gracioso. Ok, entonces, obviamente aquí vemos que, ¿no? Si nos preguntamos, el punto es que no, el objetivo, obviamente, todos estaban ahí para eso, era para ayudar a Ross, que es el chico grande, de pelo muy oscuro, que está en la tienda al final, por los que no conocen a Friends. Y todos estaban ahí con el objetivo de llevar el sillón nuevo de Ross a su departamento. Entonces querían llevarlo al departamento, pero obviamente no se podía, no pudieron hacerlo. Entonces, no explicamos, no, otra vez, eso es otro ejemplo en el cual sucede una acción, pero no decimos que la gente está haciendo lo que están haciendo a propósito. Más bien, en hay veces en que la gente no actúa a propósito porque hubo un accidente, ¿no? Un imprevisto, algo así. Y hay otras cosas en las cuales la gente no actúa a propósito, no realiza sus objetivos, porque no puede. Ok. Entonces, no interpretamos, no decimos, sí, hicieron, no, esto que están haciendo en la escalera, lo están haciendo a propósito. Pues no, obviamente, no es como interpretamos la situación. Pero eso otra vez muestra la sutileza, la complejidad. No, parece súper obvio, ¿no? Pero pónganse un momento, llevan años viendo el mundo así. La cosa que vamos a tener que hacer, o que les voy a invitar a hacer en esta clase, es ponerse
en los zapatos minúsculos de un bebé de 6 meses, de un bebé de 1 año, de 1 año y medio. ¿Cómo entiende esas cosas? Si un bebé ve la video de las formas geométricas, de los accidentes, del sillón de Ross, de la mamá que recoge la cocina y el comedor, ¿cómo el bebé interpreta esto? Y cómo aprende, si es que se aprende, cómo aprende a ver las cosas, interpretar las cosas con la teoría de la acción, como lo hacemos nosotros. Y lo que les quiero mostrar es que no es nada trivial. La razón por qué les estoy mostrando esos ejemplos es que la solución no es pensar que todas las acciones son a propósito, no, esa no es la solución. Y tampoco la solución es, solo usamos la teoría de la acción para interpretar las acciones de personas. No, porque nosotros usamos la teoría de la acción también para interpretar acciones de cosas no humanas. Entonces, el problema al cual se enfrenta el bebé es todo un desafío. Es monumental. Ok. Otras sutilezas. Ya tocamos ese punto con el chico que quería tirar la pelota a la cesta de básquetbol. Cesto. Ok. Tomamos el caso de, el caso del sillón de Ross también, ¿no? Dado lo que sabemos del mundo y entendemos lo que la gente dice también, ¿no? Si entendemos inglés, pues pudimos nunca vimos a Ross y Rachel y Chandler, que son los 3 personajes que estaban ahí, ¿no? Los 2 chicos y la chica nunca llevaron, nunca completaron su acción, nunca llevaron el sillón al departamento de Ross. Pero aún así, incluso si había apagado el sonido, hubiéramos podido adivinar que están tratando de llevarlo en algún lugar arriba, y si sabemos que pudimos identificar que están en un edificio de departamentos, dados, ¿no?, a la luz de nuestros conocimientos de cómo funcionan las cosas en el mundo, hubiéramos pensado, ok, estas personas están intentando de llevar ese sillón a un departamento. Pero nunca, no tenemos que ver el resultado de la acción. No tenemos que ver la acción realizada para saber cuál es el objetivo. Podemos adivinar cuál es el objetivo de una persona antes de que completara su acción. Y vamos a ver que esto es fundamental para la organización social. Vamos a ver por qué más tarde. Ahora no doy spoiler. Ok. Ahora la pregunta, otro video vamos a ver, y la pregunta es, ¿qué quieren hacer los chicos? Va a haber un anuncio. All right, these gentlemen are attempting to get to that window. Y bueno, ya escucharon. Let's see how they do it. Pero voy a cortar el sonido. ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué ese chico sin playera? ¿Por qué se sube encima de él con playera roja? Y el tercero, ¿por qué se sube en los hombros del chico que no tiene playera? Ahora, ¿por qué se estiran los de abajo? ¿Y por qué vino ese hombre? ¿Por qué está empujando ahí? Oh, ya vieron la acción completada. Pero si se les cortó aquí, oh, y les preguntará,
¿qué quieren hacer? Ya lo sabían del inicio. Este chico quiere alcanzar la ventana probablemente para entrar a su departamento. Entonces, podemos saber cuál es el objetivo de este trío de chicos. Estos dos quieren ayudar a este a entrar al departamento. Y este también está ayudando al de abajo que no se cayera, ¿no? Pero el punto es que todos están trabajando juntos, colaborando, y tienen el objetivo común de lograr abrir la ventana ahí arriba y que este chico pueda entrar. Todo esto lo podemos leer antes que sucediera. Entonces ¿cómo hacemos? Pues podemos leer cuál es el objetivo probable. Ahora sí se parece a los razonamientos científicos. Podemos leer, nunca hemos visto una escena así, supongo. Tal vez ya hayan visto, yo nunca había visto algo así. Nunca, eso es completamente nuevo para mí. Entonces, lo que les describí hace rato como el proceso de razonamiento para adivinar cuál es el objetivo, lo aplicamos en situaciones novedosas. Esta es una situación novedosa para mí y seguramente para varios de ustedes. Entonces, viendo el contexto en el cual se encuentran, conociendo algo acerca de las personas, pueden decir, apuesto, ¿no? Incluso antes aquí, tal vez. Cuando ven esto, dicen, apuesto que lo que quieren hacer es ayudar a este a abrir la ventana. Y luego sí podemos seguir viendo si nuestra hipótesis en cuanto al objetivo del grupo se va confirmando. Y vemos, claro, sí, claro, eso. No, quiere más que abrir la ventana, quiere entrar. Para saber que quiere entrar, lo que queremos ver que se mete ahí. Pero todavía no ha entrado totalmente. Incluso antes de que entrara, podemos pensar, quiere entrar. ¿Y y esto nos permite predecir la conducta? Una vez que sabemos cuál es el objetivo, pues podemos predecir qué van a hacer esos chicos. Pues se van a estirar para hacer una especie de escalera humana. Pero ¿qué nos permite hacer esta predicción de la conducta? El objetivo que atribuimos al grupo. Entonces, este concepto, objetivo, que se refiere a algo que no podemos observar, nos permite predecir los meros gestos que van a hacer los chicos. A saber, estirar su cuerpo para empujar el chico de arriba. Lo que nos permite hacer esa predicción es el concepto teórico objetivo. Otra vez, teórico no significa que sea un concepto científico. Es teórico en el sentido en el cual lo definí al inicio de la presentación y no voy a repetir. Ok. Y finalmente, una de las cosas que distingue a los humanos de todos los demás lo que distingue a los humanos de todos los demás animales, incluyendo primates, es que somos extraordinariamente buenos en podemos ver otra persona, ¿no? Varios animales pueden usar herramientas, algunos, cuervos, chimpancés, etc. Okay. Pero algo en que somos de lejos los maestros del reino animal es en observar otra persona usando una herramienta y adivinar a qué sirve para luego nosotros usarla. De vez en cuando hay unas observaciones muy poco frecuentes de tal vez
chimpancés que hacen eso, según entendí. Es posible, ¿no? No es mi campo de investigación. Tal vez hayan descubierto otras cosas. Son cosas que cambian todo el tiempo. Pero, digamos, hasta lo que sabía en 2010, esta conducta de un chimpancé usa una herramienta, digamos, para sacar hormigas del suelo y comerlas, y que otro chimpancé lo observara y luego usara la ramita para hacer lo mismo, eso casi nunca sucede. Incluso en chimpancés. Es lo que sabía en 2010. Lo que es claro, lo de que no hay duda, es que nosotros somos buenísimos para hacer eso. Y otra vez involucra la teoría de la acción, porque la cosa es, ¿cómo sabemos a qué sirve la herramienta? Pues tenemos que inferir, adivinar qué quiere hacer la persona con la herramienta y cómo lo realiza, obviamente. Pero esencial es adivinar cuál es el objetivo. Y podemos, otra vez, observando el contexto en el cual se usa la herramienta, podemos adivinar a qué sirve una herramienta antes de que una persona la haya usado. ¿No? Solo teniendo algunas pistas. No tenemos que ver la persona realizar lo que quiere realizar con la herramienta para saber a qué sirve la herramienta. Y ahora les doy un ejemplo de esto. Ups. La cosa es, van a ver una cosa rara. Digamos, si vieron sobrinos, hermanos, vieron mamás, papás con bebés chiquitos, tal vez han visto esto, pero si no, van a ver, es algo que yo nunca había visto y que honestamente no usaría. Pero bueno, hay que tener un valor y mucho amor para usar esa herramienta. Ok, ahí va. La cuestión es, ¿a qué sirve? Ok, ¿a qué sirve esa cosa? Pues dado lo que saben de los bebés, lo que saben de cómo las mamás cuidan a los bebés, lo que están asumiendo que es esto aquí, que es un tubo vacío, y que la mujer lo tiene en su boca, pues pueden decir, pues, pues sabemos, los bebés son bien mocosos, y a veces puede volverse hasta molesto si tienen gripa o resfrío. Sufren mucho, la verdad. Pueden tener la nariz tapada, respiran con dificultad. Inventaron una herramienta fantástica que es el chupamocos. Entonces, pudieron adivinar, ven esto 3 segundos y dicen, esto es un chupamocos. Aunque nunca habían visto un chupamocos antes. Y creo que aquí no hay algo como que, para tranquilizarlos, hay algo que bloquea los mocos, ¿no? No le van a subir a la boca. Sino, por eso les decía yo, hay que tener mucho amor para usar esa herramienta. Pero bueno, el punto cognitivo es, miren, el trabajo que podemos hacer, eso es reflexión, es análisis. No nos damos cuenta, eso es la cosa, de todo lo que hacemos con nuestro pensamiento todo el tiempo. Sucede con tal velocidad y en gran parte de manera inconsciente que ni nos damos cuenta que hay un problema que resolver. El problema que resolver aquí era adivinar a qué sirve la herramienta. No es obvio. Y se hizo todo un análisis rapidísimo en nuestra cabeza para decir, es un chupamocos. Esto es un proceso cognitivo, ¿okay? Que involucra la teoría de la acción, porque hay que pensar que la mamá quiere ayudar a su bebé y no sabemos que el bebé seguramente tiene mocos o algo así, sino porque la mamá le pusiera esta cosa incómoda en la nariz,
Entonces, ha de ser que el objetivo de la mamá es quitar los mocos y eso nos ayuda a entender que esta cosa rara es probablemente un chupamocos. Eso es el análisis que hacemos sin darnos cuenta. Entonces, en todos los ejemplos que les mostré, puede parecer que estamos hablando de la vida cotidiana de la gente y lo que hace la gente. No, eso no es mi objetivo. Mi objetivo es mostrarles la fineza de nuestra cognición, de nuestra capacidad de interpretar el porqué de las acciones de los demás. Todo esto sucede en la cabeza. Si no tuviéramos ciertos procesos, que la naturaleza exacta de estos procesos sigue siendo debatida, pero lo que es seguro es que hay procesos cognitivos en nuestra cabeza que nos permite interpretar cada uno de estos casos. Si no tuviéramos estos procesos, todo eso sería completamente misterioso para nosotros. Hasta tal vez veríamos todos esos ejemplos de la misma forma que vimos las botellas de Coca-Cola al inicio, o sea, meros movimientos. No, es gracias a nuestra cognición que podemos saber lo que está pasando aquí. Esto es el punto. Y es una parte muy específica de nuestra cognición, tal vez, esto es la hipótesis, que es la teoría de la acción. Entonces, ahora llegamos a la parte que nos concierne, que es la parte del desarrollo. Y, digamos, una pregunta que puede resumir, aunque no es un resumen completo, pero que da la idea, el espíritu de lo de que vamos a hablar en las próximas 2 o 3 clases, es lo siguiente. ¿Qué ve un bebé chiquito cuando ve la escena de la mujer en la cocina? Y, no, o sea, ¿cómo lo interpreta? Aquí estoy usando el verbo ver, no en el sentido de percibir, pero en el sentido de interpretar, pensar, razonar, entender. ¿Qué entiende un bebé cuando ve la escena de la mujer en la cocina? Cuando ve los chicos, ¿no? La escalera humana. Cuando ven todos los videos que les mostré. ¿Cómo les entiende un bebé? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Y por qué nos estamos haciendo, por qué nos interesa cómo los ve los bebés? Pues porque nos interesan los inicios, las semillas de la teoría de la acción. ¿Nacemos entendiendo? No, estas son las preguntas. ¿Nuestra teoría de la acción es innata? Les recuerdo que innato significa no aprendido por experiencia. ¿No? Básicamente, no tenemos que tener experiencia con acciones para entender las acciones así. O sea, es una especie de instinto humano, tal vez. O tenemos que aprender la teoría en el contexto de nuestras interacciones con los demás. Y tal vez no aprendemos la teoría de la acción hasta que hayamos aprendido hasta comunicarnos lingüísticamente con los demás. Tal vez alguien nos tiene que explicar. Si no nos recordamos de lo que nos sucedió antes de los 4 años, pero la verdad, eso no sucede. Nadie nos explica que las acciones se interpretan así. No directamente, pero indirectamente tal vez. Bueno, ok. Tal vez, ok. Entonces, estas son las preguntas que vamos a explorar, ¿no? Y todas me van a decir, oye, profe, pero es obvio. ¿No? Obvio que es innato, obvio que es un instinto. ¿Por qué? Porque pues actuamos a propósito para realizar objetivos desde los primeros días de la vida. Eso es una trampa, error, ¿no? O sea, no, tal vez me dirán, por ejemplo, un ejemplo es, no, vimos en uno de los videos de Netflix un bebé que arrastra en la panza de su mamá para alcanzar su pecho. Pues, ¿por qué arrastra? Lo hace a propósito, no es un reflejo, lo hace a propósito porque quiere comer, tiene hambre, ¿no?
Entonces, si el bebé ya actúa a propósito para realizar objetivos, pues ya hecho, ¿no? No hay nada que aprender. Error. La pregunta no es acerca de cuándo empezamos a actuar a propósito para realizar objetivos. No. La pregunta es cuándo entendemos que actuamos así. ¿No? Hay una diferencia entre actuar a propósito para realizar objetivos y saber que somos así. Y les quiero voy a terminar dándoles un par de ejemplos para tratar de ilustrar lo que les quiero mostrar es que no conocemos todos nuestros estados mentales. Es posible tener ciertos estados mentales sin saber que los tenemos. Eso es lo que les quiero mostrar. Un ejemplo aquí es que pensar y saber, no, aquí el que no tiene acento, pensar y saber que estamos pensando no es lo mismo. Bueno, ahí va. Tal vez han escuchado de este pequeño entrevista que se hace conmigo. Se les presenta un tubo de M&M's a niños de 3 años. Se les pregunta, ¿qué hay adentro? Y no, el niño, nada tonto, responde, pues, M&M's. Abre el tubo y descubre, a su gran decepción, que no hay M&M's. Lo que hay dentro es un lápiz. ¿No? Entonces, ahora se les pregunta, oye, ¿cuándo entraste en este cuarto y viste este mero tubo? ¿Qué pensabas que había adentro? Y a los 3 años los niños contestan, ¿whoops? Ahora, ¿qué pasó aquí? No lo sé. Una disculpa. Entonces, le preguntamos, ¿cuándo entraste en este cuarto y viste este tubo? ¿Qué pensabas que había adentro? ¿Qué contesta el niño de 3 años? Un lápiz. Un minuto antes dijo que creía que lo que pensaba que había adentro era M&M's. Estaba seguro. Obvio, M&M's. Y le pregunto, de verdad, ni un minuto más tarde. Y lo que me dice, ¿qué pensabas que había adentro? Dice, un lápiz. Me dirán, tal vez está tratando de salvar la cara. Los niños tratan de salvar la cara realmente. En general, eso no es una buena justificación científica, pero es algo. En general, los niños no tratan de salvar la cara. Dicen lo que les pasa por la cabeza. Pero bueno, podrán decir, ok, eso no es buena justificación y tendrían razón. El hecho es que a los 4 años, los niños no tienen problema en decir que lo que creían que había adentro era M&M's. Entonces, eso sugiere, y varias otras, hay varios otros experimentos que convergen con este y sugieren lo mismo, que el niño todavía, a los 3 años, todavía no tiene teoría de su propia mente. No tiene teoría de la mente. Esta tarea es una prueba clásica de teoría de la mente, que ahora no es una prueba del uso del concepto objetivo, es una prueba del uso del concepto pensamiento, creencia, conocimiento, que es diferente de objetivo. Entonces, obvio que el niño de 3 años tiene pensamientos, pero todavía no sabe qué piensa. No se explica a sí mismo de esa forma. Parece raro. ¿Cómo que no sabe qué piensa? O tal vez sí sabe qué piensa, pero es algo que no entiende muy bien. Y le cuesta distinguir entre lo que piensa y lo que hay en el mundo. Por eso, una vez que sabe
que lo que hay en el tubo es un lápiz, dice, pues seguramente pensaba que había un lápiz. Lo que les cuesta a los niños es saber que su pensamiento puede ser distinto del mundo. Eso sí les cuesta mucho. No lo saben todavía. Aunque muchas veces su pensamiento es distinto su pensamiento no es lo mismo que el mundo. Eso es lo que les cuesta. Y que provoca este tipo de error. ¿No? Entonces, pensar y entender el pensamiento, al nivel de entender que el pensamiento no es lo mismo que lo que hay en el mundo, los dos pueden ser diferentes, no es lo mismo. Otro ejemplo más fuerte aún. Los niños autistas, ya estoy hablando de niños ahora con un autismo fuerte. Como habrán escuchado, hay todo un espectro de autismos y eso concierne a autistas con un autismo fuerte. ¿Los autistas actúan a propósito para realizar objetivos? Por supuesto que sí. No actúan aleatoriamente. Conocí a ciertos niños autistas, uno amaba tomar fotos y amaba los insectos, pues cuando tomaba una foto de un insecto es porque quería tomar una foto del insecto, no estaba tomando fotos al azar, ¿no? Entonces, claramente actúan a propósito para realizar objetivos, pero les cuesta usar el concepto de objetivo y eso lo ilustra. Eso es un trabajo de Simon Baron Cohen. Se le pregunta a niños autistas, ¿no? Se les dice, ok, este es Charlie. ¿Qué dulce está mirando Charlie? Y los autistas pueden contestar, el polo. Ok. ¿No? O sea, pueden ver que está dirigiendo su mirada hacia el polo. Y eso es lo que significa mirar. Bien. Ahora se le preguntan, ¿tú qué dulce crees que se quiere llevar? Y los autistas dicen, no sé. Y un niño de 3 años, ahora el niño que tenía dificultad con el tubo de M&M's, de la misma edad, va a decir el polo, porque obviamente se quiere llevar el que está viendo. Los autistas no hacen la conexión entre ver y querer. Que dirigimos en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos dirigimos nuestra mirada a propósito, enfocamos nuestra mirada en un cierto objeto a propósito, porque queremos ver este objeto, tal vez porque lo queremos. Pues los autistas hacen eso, ver ciertos objetos a propósito porque los quieren. Pero no entienden, no saben eso de ellos mismos. Yo sé que eso es sutil, pero entonces es muy importante lo siguiente. El hecho de que actuemos a propósito para realizar objetivos no implica necesariamente que sepamos que somos así. De hecho, hay personas, como ciertos autistas, que actúan a propósito para realizar objetivos sin saber que son así. Y podemos decir lo mismo de muchos animales. Caballos, gatos, jirafas, ardillas. Esos animales es muy probable, aunque todavía no totalmente comprobado, pero es muy poco probable que un caballo, un gato, una jirafa, una ardilla interprete todos los videos que vimos de la misma manera que nosotros. ¿Por qué? Porque la teoría de la acción no forma parte de sus procesos cognitivos. Igual que los autistas. Voy a volver a ese punto, ¿no? Entonces,
entender que actuamos a propósito para realizar objetivos es una forma de conocimiento de nosotros mismos conocida como metacognición. Meta significa arriba de o acerca de, más acerca de. Cognición, pues significa cognición. Entonces, metacognición es cognición acerca de nuestra cognición. Entonces, si entendemos los objetivos como una cierta forma de pensamiento, lo que quiero hacer es algo en que estoy pensando, entonces, saber usar la teoría de la acción para entender nuestras acciones y las de los demás es saber pensar acerca de un cierto tipo de pensamiento. Es metacognición. Solamente tener cognición no es suficiente para tener teoría de la acción. Hay que tener metacognición. Pensamientos acerca de nuestros pensamientos. Eso es la teoría de la acción. Y entonces el estudio del desarrollo de la teoría de la acción es el estudio del desarrollo de una parte de nuestra capacidad de pensar acerca de nuestros pensamientos. Y como lo mencionaba, se cree que en parte una de las causas de las dificultades sociales de los autistas es que la teoría de la acción no se desarrolla normalmente en ellos. Entonces, aunque sí tienen los autistas sí tienen pensamientos, sí actúan a propósito, sí tienen objetivos, no lo saben. Los autistas con autismo muy leve pueden desarrollar elementos de esto, pero autistas con autismo más severo, no. Entonces, volvemos a lo que será el objetivo de las siguientes presentaciones y clases, es de ver si esta teoría de la acción es innata o aprendida. Y lo que les quería mostrar es que la respuesta no es obvia. Más bien, para saber cómo se desarrolla la teoría de la acción, hay que hacer estudios para saber cómo los bebés entienden las acciones de los demás. Y lo que vamos a ver es, ¿pueden los bebés distinguir entre acciones realizadas a propósito y acciones no realizadas a propósito? Aplicar la teoría de la acción a formas no humanas, distinguir entre no poder y no querer, distinguir entre una acción realizada a propósito y una acción accidental. Esto, el primero y el cuarto tal vez se parecen, pero vamos a ver que son un poquito diferentes. No importa por el momento. Pueden inferir el objetivo de una persona antes de que haya completado su acción, como en el caso de los chicos intentando de abrir una ventana. Y finalmente, pueden los bebés identificar el objetivo de una persona para aprender a qué sirve una herramienta. Vamos a ver todo esto. Y si pueden, lo hacen de forma innata, es decir, lo hacen antes de haber tenido experiencia con las acciones, o lo aprenden por experiencia. Eso van a ver que los datos que tenemos no nos van a permitir contestar esas preguntas de manera contundente y final, pero sí les voy a decir cuál es la mejor interpretación actual, pero provisional, de los datos que tenemos. Y es todo por esta presentación. Gracias por su atención.